Yo no era una lesbiana, yo soy un hombre trans. A las mujeres trans les cortan el pelo y a los hombres trans los obligan a tener el pelo largo. Aunque sea que le contagien piojos, las mujeres trans, el cambio de voz, en los hombres trans, el crecimiento de las mamas, la menstruación. ¿Es más fácil no parecer trans? Yo me hago la mastectomía. Empecé mi tratamiento hormonal con testosterona. La creación de un pene de manera quirúrgica, Tiene un mecanismo para la erección. que debes ir de todas maneras al ginecólogo. Yo actualmente mantengo mi nombre legal femenino. No eres tú, el DNI te lo has robado. Para acceder a un trabajo digno, Tu orientación sexual es una cosa y tu identidad es otra. las personas trans no están enfermas. Quizás estoy hablando de una estupidez, ¿ya? Pero yo soy especialista en hablar estupideces. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy tenemos a un invitado muy especial que ha luchado y lucha todos los días por defender su identidad. Él es traductor, estudiante de Derecho y fundador de la Sociedad Trans FTM. Con nosotros y con ustedes el gran Jesse Vilela. Jesse, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad que es un honor y un gusto poder tenerte aquí. Muchas gracias. Creo que es importante visibilizar las identidades trans y creo que esta entrevista va a ser muy importante. Dirá a la gente cómo que visibilizar las identidades trans. Explícanos, ¿tú eres trans? Yo soy un hombre trans. Yo me identifico como un hombre trans y justamente las identidades trans masculinas, entre ellas la de los hombres trans, no son muy visibles. Es decir, tú naciste con un cuerpo que a la hora que naces lo asumen como femenino y sin embargo tu identidad era masculina. Es correcto. Yo nací con un sexo biológico asignado al nacer femenino, mujer, pero desde que tengo uso de razón me he identificado como masculino. Cuando tú dices que se puede uno que nacer con un cuerpo y tener una identificación distinta, yo he escuchado muchas veces esta frase, y no sé si es políticamente correcta o incorrecta, tú nos explicarás, del cuerpo equivocado. En esta entrevista yo voy a dar mis puntos de vista, mis opiniones que no necesariamente reflejan el punto de vista o las opiniones de las demás personas trans. Sin embargo, creo que esto del haber nacido en el cuerpo equivocado o estar prisionero en el cuerpo equivocado, de repente no refleja, no es correctamente político, no es correcto. Creo que lo correcto es decir que nos identificamos, ¿no?, como hombres trans, ya sea en el caso de los hombres trans o como mujeres trans si son mujeres trans. O quizás lo correcto sería decir que los demás te identificaban como mujer al ver tus genitales y no necesariamente eso coincidía con tu identidad verdadera. Sí, creo que estaría mejor, sí. ¿No? ¿Desde cuándo te diste cuenta que había esta no coincidencia entre una cosa y otra? Bueno, desde que tengo uso de razón, más o menos 3 o 4 años, yo recuerdo que no quería usar falda. No sé la razón, pero prefería usar short e incluso lloraba, ¿no? Hacía pataleta porque no me pongan falda. Yo asumo que es porque de repente con short o con pantalón tú tienes más libertad de, como niño, treparte, correr, saltar, ¿no?, que a diferencia de con la falda. O sea, había una incomodidad y había una identificación con las actividades que estaban más asociadas a los niños. Yo he estado reflexionando al respecto y es la única razón por que me viene a la mente, sí. Lo de la falda. Sí. ¿O era algo que te humillaba? Creo que a los 3 o 4 años no, o sea, la única referencia masculina cercana era la de mi papá, pero pensar que era algo más que eso a esa edad creo que no. Claro, Sí. claro, y a esa edad no se puede hablar de orientación, sino porque todavía no hay una orientación sexual, digamos, ¿no? En este caso sería identidad de género. Claro, se Sí. puede hablar de una identidad ahí. O sea, yo creo que sí existe una identidad, pero uno a esa edad no tiene conocimiento de esos temas, ¿no? O sea, no se puede uno a esa edad decir yo tengo una identidad de género masculina, ¿no? Claro, es todo un proceso de construcción, pero que, según me cuentas y según sabemos también por lo que le ocurre a las mujeres trans, hay como una sensación de malestar
con el trato que te da tu familia y la manera en la que tú te identificas? Sí, hay un malestar muy fuerte, algunos le llaman disforia, eh, y es una disconformidad, un malestar muy grande con respecto a cómo te identifican los demás, cómo te llaman los demás, a cómo, a que tu identidad, a que, perdón, tu expresión, o sea, cómo tu apariencia no es con la que te sentirías bien, ¿no? Ujú. Y en este proceso de identificarte tú con los chicos, con la parte masculina, ¿tú qué edad tienes? Es una pregunta importante para saber en qué momento más o menos ocurre. Claro, y muy importante porque yo estoy hablando de mi infancia que ocurrió en los años 80 y 90, que ya es hace bastante tiempo. Yo tengo 47 años, que no es lo mismo de que ser niño o adolescente hoy día, ¿no? Claro, en ese momento no había referentes, ¿no? Entonces, digamos que para un chico nacido hombre que se identificaba con el sexo femenino, había algunas referencias, no necesariamente positivas, en los 70s y para atrás, pero para el caso de alguien nacido con el cuerpo femenino que se identificaba como hombres, ¿qué referencias habían? Bueno, en los años 80 y 90 creo que no había ninguna, ¿no? Yo no recuerdo haber tenido ninguna referencia. Mi mayor referencia fue a los 14 años, en el año 1993, con la cantante canadiense Katie Lang, pero ella era lesbiana, era una lesbiana con una expresión de género bastante masculina y se parecía mucho a cómo yo me sentía, pero cuando me hice fanático de ella, averigüé todo sobre Katie Lang, me di cuenta que todos la trataban con pronombres femeninos y ella se dirigía a sí misma con pronombres femeninos. Entonces yo me di cuenta que yo no era una lesbiana con expresión de género masculina. Yo me identificaba como hombre. Claro, no eras lo que en ese momento se conocía de manera vulgar como marimacho, pues, ¿no? No eras una mujer, no eras una lesbiana. Sí, en ese tiempo yo no sabía cómo iba a hacer cómo iba yo a expresar mi identidad. No tenía referentes, como tú dices, pero algo me decía que cuando yo cumpliera la mayoría de edad, yo iba a poder expresarme. O sea, tú estabas esperando cumplir los 18 años para ser libre. Es correcto. Yo incluso hacía un cuadro y contaba desde más o menos 3 años antes de tener 18 años cuántos días me faltaban, porque yo pensaba que cuando cumpliera 18 años automáticamente iba a ser independiente y iba a poder dejar eh, lo que mis padres me decían, ¿no? Que no puedes cortarte el cabello, no puedes vestirte así, ¿no? Entonces yo a los 18 años, de alguna forma, no sabía cómo iba a poder, digamos, ¿cómo lo digo? Es un poco complejo porque ¿cómo puedes, realizar tu identidad de alguna forma si no hay referentes, si no sabes cómo? Pero bueno, yo pensaba que era posible. O sea, contabas los días igual que una persona que está presa y va contando los días hasta que acabe su condena. Eso yo no lo sabía, eh, pero se parece mucho. Y justamente no poder vivir en tu identidad eh, es como no vivir, es como estar prisionero de alguna forma. Es dejar de vivir o de disfrutar la vida esperando algún día poder ser tú. ¿Cuándo llega la etiqueta? ¿Cuándo llega este momento ajá en el que tú dices, ajá, esto soy? Eso ocurrió, a ver, más o menos en el año 97, que ya es más o menos hace como 30 años, viendo un programa de cable que era una suerte de documental de un chico trans en Estados Unidos que había ingresado a Harvard y que estaban viendo a qué dormitorio iba a ir, como que era algo que no había ocurrido antes o que no era un tema muy conocido, y mencionaban que él era transgénero. Decían transgender, ¿no? Y la traducción en ese momento era transgénero, ¿no? Entonces ahí dije,
eso es lo que yo soy, eso es lo que he estado buscando toda mi vida. Una palabra que me defina, ¿no? Y eso ocurrió en ese momento. ¿Te alivió? Sí, por supuesto. Empecé a buscar más información, pero más o menos por ese año recién creo había llegado el internet por acá, por Perú, que yo sepa. Y había todavía muy poca información sobre chicos trans. Luego aparecen en el espectro público y en la farándula y en el mundo artístico otras referencias, ¿no? Sí, recuerdo en la serie The L Word estaba el personaje de Max. Fue como también el primer personaje que yo recuerdo de un chico trans. No recuerdo bien si se trató bien el personaje, ya no recuerdo muy bien la historia, pero ya era otro referente, ¿no? También estaba el hijo de Cher, Chaz Bono, que también hizo un documental y empezó a mostrar su transición hormonal y quirúrgica en su documental. Claro, y el año 99, también por esa época, acuérdate, Hilary Swank hace una película que se llama Boys Don't Cry, Los chicos no lloran, ¿no? En la que hay una escena espantosa de una violación correctiva, ¿no? Esta situación de violencia de te voy a enseñar a ser mujer, ¿no? Es correcto. Y también otra escena muy cruda es la del final, cuando lo asesinan. Y lo más duro, lo más triste es que es una historia basada en la vida real. Sí, y no es algo que sucedió en Estados Unidos de manera muy lejana, sigue sucediendo acá. Tú me entregaste un libro que es una investigación hecha por Alfonso Silva Santisteban y Jimena Salazar, que se llama Existimos. Está hecha por la Universidad Cayetano Heredia, en la que hay una línea que quiero leer, que es terrible. Es una persona, es un hombre trans que está en una manifestación y viene un policía a agarrarlo a golpes y le dice: ¿quieres ser hombre? Vas a aguantar, pues. Y nos daba con el palo. Me dieron 3 palazos en la pierna derecha que casi me tumban. Pero eres hombre, y le seguía pegando. Sí, yo creo que ese estudio que fue realizado, si mal no recuerdo, en 2016, refleja muy bien lo que vivimos los hombres trans día a día, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Si salimos a marchar, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos peruanos, así como si uno quiere buscar un trabajo, si uno quiere acceder a un establecimiento de salud, si cuando estás estudiando, y siempre hay maltrato y siempre hay violencia, ¿no? Es una situación que vivimos día a día y que debe cambiar. Pero la primera violencia que yo siento que existe, tanto en hombres como mujeres trans, luego ya vamos a ver las diferencias, es en la familia, es intrafamiliar, que no aceptan. Es como que uno tuviera un hijo y ya escribió el guión de lo que tiene que vivir el hijo y no, mi amor, la gente es libre de vivir como le sale del forro. Sí, la primera violencia que vivimos generalmente es dentro de la familia. Y es que está tan generalizado en la sociedad que ser, en general, lesbiana, gay, trans, es algo malo, que muchas veces por falta de información, por creer que es algo malo, por querer que los hijos no sufran, los padres se ensañan con sus hijos e hijas trans para tratar de cambiarlos, ¿no? Pero la identidad trans no se puede cambiar, es una forma de ser, una forma más de ser, parte de la diversidad del ser humano. Entonces, cambiar a una persona trans no es posible. Más bien, lo que sí es posible es entender eso, ¿no? Que querer a sus hijos y entender que es una parte más, una forma más de ser. Y en esta lucha con la familia hay 2 aspectos que a mí me parecen terribles. Una es la imposición de la ropa, ¿no? Que es como el uniforme de ser mujer. Y otra es, y con los hombres también, y otra es el pelo. Hay una obsesión de los padres con el pelo. Es decir, a las mujeres trans les cortan el pelo, ¿no? Y a los hombres trans los obligan a tener el pelo largo. Es como una cosa que no te permiten cortarte el pelo. Sí. Hay, como dices, una obsesión. Creo que el cabello debe reflejar
mucho entre comillas, el ser mujer o el ser hombre, verdadero hombre o verdadera mujer, ¿no? Pero ese es, sabemos que el cabello es una construcción social, si es corto para los hombres, no, o sea, un, un hombre que usa el cabello corto o cabello largo no es más o menos hombre. Una mujer que usa el cabello corto o largo no es más o menos mujer. Sí hay una obsesión y a los hombres trans muchas veces los padres no nos permiten cortarnos el cabello o en el colegio no nos permiten cortarnos el cabello. Eh, Buscamos estrategias. En el estudio se menciona que un chico quería, aunque sea que le contagien piojos, para que así poder decirle a sus padres que tenía que cortarse el cabello de todas maneras. Entonces, sí, al parecer es como una especie de obsesión, ¿no? Pero además es un acto de violencia querer controlar el cuerpo de la otra persona. Por más hijo tuyo que sea, tú no puedes meterte a decidir cómo quiere llevar esa persona el pelo. Sí, sí, yo creo que los padres deben más dejar ser, sea la persona trans o no, ¿no? La expresión de género refleja más bien nuestra personalidad, nuestra forma de ser, no tiene por qué ser limitada, ¿no? No sé si tú has visto, hay un podcast español que se llama El Yonki, de Oihán Iturbide, que de un hombre trans es interesantísimo. No, no sé si lo has visto. No, no lo he visto. Es muy bueno, yo lo recomiendo. Cuando hablamos de tu infancia, es una etapa en la que obviamente no hay todavía mucha presión más allá de la familiar, ¿no? Pero luego aparece la pubertad. Y en el caso de las personas nacidas con el cuerpo femenino, aparece la menstruación. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, pero sí hay cierta presión, o sea, hay presión, por ejemplo, en el colegio, tener que usar falda durante todos los años escolares, ¿no? Eso también es una forma de reprimir. Incluso yo creo que no solo a los hombres trans, sino yo creo que debería dárseles a elegir a las mujeres si es que desean llevar falda o pantalón durante los años escolares, ¿no? ¿Por qué definir los niños llevan pantalón y las niñas llevan falda, ¿no? Tú sabes que cuando mi madre estudiaba ingeniería en la Católica, cosa inusual porque fue la primera mujer que estudió ingeniería en la Católica, las prácticas de topografía, que estaban obligadas a ir en falda, las prácticas de topografía, que eran los días sábados, ella tuvo que pedirle permiso al rector para que le permitiera especialmente ponerse pantalones ese día, porque claro, las prácticas de topografía eran al aire libre y el viento le levantaba la falda y obviamente era una situación absolutamente incómoda. Entonces tuvo que hacer todo un papeleo con el rector para que le permitieran ponerse pantalones solamente el sábado, que era el día de las prácticas de topografía. Sí, y entonces yo me pregunto por qué, o sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué decidir qué cosas deben usar las mujeres y qué no, ¿no? Ahí hay un trasfondo, creo, machista, ¿no? Totalmente. Y volviendo al tema de la adolescencia y los cambios, creo que para una persona trans y para un hombre trans es muy, muy difícil pasar por los cambios de la adolescencia, especialmente cuando el cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Hay crecimiento de las mamas y la menstruación. Y si tú te identificas como hombre, pues eso no corresponde. Y entonces una persona trans se siente mal, ¿no? Se siente bastante mal porque su cuerpo no refleja lo que siente. Claro, ahí es el cuerpo imponiendo una información exactamente igual en el caso de las mujeres trans, que les comienza a crecer el vello facial, de las axilas y etcétera. Entonces todo eso no corresponde con la identidad que ellos sienten que tienen, ¿no? Ujú. Sí. En la adolescencia, ¿cómo fue tu relacionamiento con las demás personas? Yo siento que en mi caso me aislé al no sentirme cómodo, al no sentirme yo mismo
con una apariencia o expresión de género que no me correspondía, opté por aislarme, por no tener amigos, por andar solo, por no asistir a actividades sociales. Si no era como yo me sentía, entonces iba a esperar nuevamente a tener 18 años y algún día con ese sueño, esa esperanza de poder ser yo, ¿no? Y ese querido, si ya la adolescencia en situaciones comunes es un pasaje terrible, en el caso de una adolescencia trans es recontra jodido. Sí, sí, efectivamente, es muy difícil. Y además, si tú le sumas a eso que los padres no te comprenden, si le sumas a eso que puede haber bullying en el colegio y que estás solo, es muy complicado. Claro, porque no solamente son tus padres, sino son los padres de tus amigas, los padres de tus amigos los que también comienzan a decir no te juntes con esta persona porque tiene, ¿no? Por ciertas características. Y efectivamente hay un aislamiento que genera pues problemas psicológicos de todas maneras. Podría generar problemas psicológicos y en efecto alguna vez por ahí alguien me contó que sí, hablaban de mí, ¿no? Como un ser, ¿no? Machona, ¿no? Marimacho. Y uno, o sea, y tú ni te enteras, pero más o menos sospechas que hablan de ti, ¿no? Pero luego en el año 2014 algo ocurre. Tomas una decisión en el año 2014. Sí, yo conocí un poco lo que es el activismo, fui a mi primera marcha y ya después, en el año 2014, surgió Sociedad Trans FTM Perú con la idea de compartir experiencias, de brindar información sobre las identidades trans para evitar que otros chicos trans pasaran por las mismas cosas, ¿no? Que nosotros de generaciones anteriores habíamos pasado. Claro, brindar información y ayudar a la gente a procesar toda esta información nueva, a no sentirse tan solos y tan aislados. Sí, hicimos talleres con padres y familiares de personas trans, actividades deportivas, talleres para chicos trans. Creemos que es muy importante la información. Muchas veces el prejuicio se debe a falta de información. Las personas creen que ser trans es una enfermedad o es algo malo, que es algo que generalmente los medios repiten o se escucha por ahí, ¿no? Cuando entienden que es solamente, que las identidades trans son solamente una forma más de ser de los seres humanos, comprenden más, comprenden a sus hijos y las cosas empiezan a mejorar, ¿no? Además que es una cosa tan personal que la gente no tendría por qué meterse. A mí me parece una invasión absurda y atroz. Te decía que en el año 2014 tú te sometes a una intervención. Sí, en el 2014 yo me hago la mastectomía, que consiste para los hombres trans en la extirpación de las mamas principalmente y la adecuación de la areola y el pezón para a un tamaño más pequeño. En mi caso yo lo hice primero, antes de cualquier otro tratamiento, porque a mí era lo que más me incomodaba, me molestaba, me generaba disconfort, ¿no? Te perturbaba la idea y hacías lo que he visto muchas veces que se vendaban para aplastárselas. Sí, antes de eso yo usaba binder, que es como una especie de BBD que te aprieta mucho y que tienes que aguantar por varias horas. Y ya no podía usarlo más. Ya habían pasado varios años y una vez que me operé me sentí liberado. Claro, porque eso no solamente te genera un calor horroroso, sino dolor. Sí, sí, literal, ¿no? Estás siendo apretado ahí durante horas, ¿no? Sí. ¿Cuál es el siguiente tratamiento al que te sometes? Luego, en el 2015, un año después, empecé mi tratamiento hormonal con testosterona. Acá en Perú no hay protocolos médicos, a diferencia de otros países como Estados Unidos o, por ejemplo, España, ¿no?
Una persona tiene que hacerlo de forma privada, ¿no? Y es importante hacerlo siempre con el apoyo de un médico endocrinólogo. Antes de entrar a los detalles de las hormonas, que me parece importante hablar de eso, yo te quiero preguntar, tú eres traductor. Sí. Tú como traductor, la labor de un traductor es equiparar un idioma a otro y tratar de encontrar una palabra que exprese El sentido. exacto, ¿cómo te encontrabas tú siendo un traductor sin palabra para traducir lo que te está ocurriendo? Am, es complicado, de repente es la razón por la que me convertí en traductor, ¿no? Y más bien creo que el serlo me hace ver que muchas personas quieren lo mismo, pero no se entienden. O sea, yo no creo que haya personas que no quieran una sociedad justa donde todos tengan los mismos derechos, donde haya justicia, donde haya equidad. Eh, pero creo que a veces no nos entendemos y simplemente al final, si conversáramos, dialogáramos, tendríamos el mismo objetivo. ¿Tu perspectiva de lo masculino ha cambiado ahora que has hecho la transición? Mi perspectiva de lo masculino ha cambiado, pero creo que en base a mi activismo, ¿no? Que la masculinidad no tiene que ser tóxica, no tiene que ser ni perseguir el ideal del macho que tiene muchas parejas o que de repente bebe mucho licor o que tiene mucha fuerza, ¿no? La masculinidad no tiene que ser de esa forma. Hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades y tener los mismos derechos, ¿no? Claro, hay una caricatura machista de lo que es un hombre y hay una serie de elementos con los cuales tú no te has identificado, es decir, no has abrazado esas características. No, aunque a veces hay presión social, ¿no? Al respecto, ¿no? Si no quieres, no quieres tomar cerveza, tú quieres tomar cafecito nada más, o ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces sin querer algunas personas trans eh, replican, pero es un proceso en el que uno va entendiendo que eso es tóxico, que eso no debe darse y que debemos llegar a una sociedad donde debemos respetarnos y tener los mismos derechos, como mencioné, ¿no? Y en esta cosa del machismo que cosifica a la mujer en la calle, que la sexualiza y que hay una manera poco sana de abordarla a veces, después de la transición, ¿te tratan distinto? Sí hay una diferencia. Si bien mi apariencia siempre ha sido masculina desde que tengo más o menos 18, 17 años, hay una diferencia. Considero que hay menos violencia, porque cuando se notaba que no era un hombre, por ahí habían insultos, ¿no? Insultos en la calle, de alguna forma, o algún maltrato. Me parece que ahora hay menos de eso, o sea, porque no se nota tal vez que soy una persona trans. Y trasladando eso a lo que le ocurre a las mujeres trans, que se les nota a veces y que sufren una violencia, ¿tú crees que es más deseable la masculinidad en términos sociales que la feminidad? ¿Por qué ocurre que, bueno, está bien que quiera ser hombre, pero qué mal que quiera ser mujer? Es decir, hay esta especie de simplonería a la hora de analizar la situación. Creo que tiene que ver con este sistema heteropatriarcal machista que tenemos, que castiga todo lo que es femenino, castiga a las mujeres cisgénero, ¿no? Y muchas veces se las trata como objeto. Todavía hay mucha violencia machista, doméstica. No sé, cada 3 días escucho que hay un feminicidio y digo, ¿cómo puede esto seguir pasando en el 2026, ¿no? Entonces, creo que a las mujeres trans también se las castiga
por ser femeninas, por identificarse como mujeres, por ser mujeres, ¿no? Esa violencia también se extiende hacia ellas. ¿Ser hombre trans es más difícil o más fácil que ser mujer trans? Yo creo que es igualmente difícil, pero de distinta forma. Creo que no se pueden comparar los tipos de violencia, ¿no? Me parece que la violencia hacia las mujeres trans es una violencia física muy visible y muy dura, muy cruel. Y la violencia hacia los hombres trans y otras masculinidades trans es una violencia más de no dejar ser, de invisibilizar, de un no dejar vivir, que también es igualmente difícil y dura, creo yo. ¿Qué mitos crees que tiene la gente alrededor de ser un hombre trans que hay que desmentir? Ahora tenemos la oportunidad y tenemos las cámaras para que tú nos digas qué cosas te han preguntado de pronto del hecho de ser un hombre trans que hay que desmentir y decir, no, mi amor, las cosas son así y así. Por desinformación, de pronto imagina que porque eres un hombre trans tienes que ser así y así, claro, jugar fútbol, agarrarte a golpes, hacer box, no sé, cosas que de pronto la gente tiene en el estereotipo, ¿no? Sí, justamente de repente jugar fútbol, comportarte como un hombre cisgénero machista, ¿no? Pero no tenemos que replicar eso. Eh, Justamente podemos tomar la oportunidad para mostrar una nueva masculinidad, ¿no? Una nueva masculinidad que no tiene que demostrar nada, porque esos estereotipos para hombres y para mujeres son una construcción social, ¿no? Para determinado tiempo, ser hombre trans, o ser hombre, mejor dicho, hace 200 años o 500 años no era lo mismo que ser hombre ahora, ¿no? Los hombres podían de repente usar otro tipo de ropa y se les exigía otras cosas. Entonces, si nos damos cuenta que esos estereotipos de ser hombre y ser mujer son artificiales, entonces podemos no seguirlos y ser nosotros mismos. Claro, y además estamos hablando de que en la vida normal ya es suficientemente trabajoso, costoso e implica un esfuerzo vivir y pagarse la vida, ¿no? Pagarse pues el celular, la renta, el transporte, estudios y etcétera. La vida trans y la transición es un costo adicional. Sí, o sea, si tenemos en cuenta que muchas veces las personas trans sufren violencia durante el colegio y no pueden seguir una educación superior, que a las personas trans cuando nos presentamos a una entrevista laboral no ni siquiera quieren evaluarnos porque ya hay una diferencia entre un hombre, por ejemplo en mi caso, femenino y una apariencia masculina. Eh, si tomamos eso en cuenta y vemos que, por ejemplo, acá en el Perú el cambio de nombre para una persona trans tiene que hacerse por un proceso judicial que puede durar muchos años. Tiene que hacerse con un abogado que es muy costoso y finalmente puede salir negativo, ¿no? O el juez en su propio criterio puede pedir que tú te hayas hecho todas las operaciones o puede pedir que hayas asistido a un psiquiatra que te diga que estás enfermo, o sea, patologizando tu identidad. Es sumamente difícil, ¿no? Sumamente difícil. Volvamos a las hormonas, que es una de las primeras cosas que las personas trans utilizan para detener el proceso biológico de la diferenciación. La administración de las hormonas muchas veces ocurre de manera casi artesanal, que la gente se pone sin supervisión médica y hay que contarle a la gente que eso es muy peligroso, que hay una serie de problemas que se pueden producir. Sí, siempre que uno ingiere o toma algún medicamento, siempre es importante hacerlo con la asesoría de un médico, ¿no? En este caso, ya que se trata de hormonas, con un médico endocrinólogo, de preferencia que sepa del tema. Ahora, en el caso de los hombres trans, con la administración de testosterona, lo que ocurre son que pasamos por una adolescencia
masculina, digamos, como si un chico cis pasara hacia una adolescencia. Entonces pasamos por todos los cambios y lo que pasa es que nos pasan todos los cambios que sufriría un hombre cisgénero. Por ello aumenta la hemoglobina, aumenta el colesterol al que llaman malo o LDL, pero eso le ocurre a todos los hombres cisgénero en comparación con las mujeres cisgénero. Sí hay algunos efectos, pero son los efectos que cualquier hombre cisgénero podría sufrir. Y también hay la detención de la regla, que es la amenorrea, ¿no? La desaparición o la detención, digamos que de la menstruación, que en muchos casos eso es tomado como un alivio. Sí, sí, en muchos casos sí, eso es un alivio. Ya esto tan indeseado deja de ocurrir, ¿no? Porque ahora hay más testosterona en el cuerpo. Ahora, cuando decimos sí, acude al médico y todo, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil ir, porque además tienes que seguir yendo porque tienes un cuerpo que ha nacido femenino. Hay casos en los que debes ir de todas maneras al ginecólogo. ¿Cómo haces para ir al ginecólogo y hacer la cola cuando se te ve, es evidente que eres un hombre, tienes barba? Eh, Muchos creo que buscamos estrategias. Una de ellas creo es ir con una familiar, una amiga, una pareja de repente, ¿no? E ir juntos y entrar juntos. Para que parezca que la estás acompañando. Sí, es correcto. A mí mismo me ha pasado que al final tuve que entrar yo porque solamente podría entrar una persona y la enfermera me dijo, ¿y tú qué haces acá? ¿No? Me trató bastante mal y, y bueno, eso es lo que le pasa a o sea, a la mayoría de hombres trans, ¿no? No reciben un maltrato que hace que muchas veces no quieras regresar. ¿Y has recibido maltrato de parte de los médicos? Aquí hay reportados varios. En mi caso no. En mi caso de los médicos en sí no, pero sí ocurre mucho. ¿Qué opinas tú de los bloqueadores hormonales para niños? Yo opino que es una buena solución para pausar los efectos indeseados de la adolescencia. Efectos que muchas veces son irreversibles, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres trans el cambio de voz, ¿no? Es irreversible. En los hombres trans el crecimiento de las mamas o la menstruación, el ensanchamiento de caderas, ¿no? Y una vez que eso ocurre es difícil revertirlo después, ¿no? Entonces, si, si un adolescente trans está seguro de su identidad y existe esta solución, pues me parece que está muy bien. ¿Tú has investigado si luego, por ejemplo, si la persona pasa el tiempo y no decide no hacer la transición a la hora que se retiran los bloqueadores, el proceso biológico, digamos que sí, retoma su curso? Me parece que hacen falta más estudios, pero la idea principal de los bloqueadores es que justamente solo pongan en stand-by, en pausa, ¿no? Y que luego de que si no se va a seguir una transición, eh, luego empiece una adolescencia la que iba a seguir, ¿no? Sí, pues luego, además de las hormonas, hay las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Hay 3 tipos de cirugía, básicamente, a los que se someten los hombres trans, que son la faloplastía o la creación de un pene de manera quirúrgica, tú ya has dicho de la Mastectomía. mastectomía y la histerectomía también, ¿no? También. En el caso de la cirugía genital, hay 2 tipos, la que mencionaste, la faloplastía, de la cual se toma tejido, ya sea del abdomen o del antebrazo o del muslo. O de la axila también. O sea, son como varias zonas de donde se puede tomar tejido. Para formar un falo, ¿no? En muchos casos también por ahí se pasa la uretra y tiene un mecanismo para la erección. Por otro lado también está la metoidioplastía, que es el alargamiento del clítoris o micropene, como se le dice, que ya ha crecido por el tratamiento hormonal,
se libera para que tenga mayor tamaño. En cuanto al tema del pecho, está la mastectomía, que ya mencioné, y la histerectomía, que es, claro, la extirpación del útero, ¿no? Ahora, todas estas cirugías lo que hacen es ayudar a que la persona se sienta un poco más cómoda con su cuerpo, pero no te definen. Es decir, no son necesarias. No, hay personas trans que no desean pasar por estas intervenciones por una, por todas, por ninguna, ¿no? Eso ya depende de cada persona. Y en los grupos estos a los que tú has asistido, hay una presión, como sí ocurre, por ejemplo, con las mujeres trans, de someterse a las intervenciones. Tú eres menos trans que yo, porque en el caso de las mujeres, ¿no? Hay una presión de tienes que ponerte más hormonas, ahora te falta la teta, ahora te... O sea, hay una presión de grupo. Creo que actualmente no la hay. Pero sí cuando, hace muchos años, cuando empezó esto o sea, de hacerse, cuando empezaron a hacerse conocidas las identidades trans masculinas, creo que en un principio sí lo había, ¿no? Como que cuando empiezas, ¿no? El tratamiento hormonal o cuando te operas, ¿no? Pero creo que hemos ido entendiendo que es un proceso personal para cada persona. No todos quieren iniciar tratamiento hormonal, por eso no son más o menos trans. No todos quieren operarse o no todos pueden, ¿no? Por temas de salud o por algún otro tema, ¿no? Entonces, creo que hemos ido avanzando en ese aspecto y que yo haya visto ya actualmente no se da. También hay un problema económico, ¿no? Porque todas estas intervenciones, primero que aquí en el Perú no sé si se hacen, creo que no, y segundo que son carísimas. Es correcto, la mastectomía sí se hace, no es tan común, pero sí se hace. Lo que no tengo conocimiento es que acá se haga la faloplastía o la metoideoplastía, porque es muy cara, ¿no? Sé que se hace en Estados Unidos, ¿no? En Serbia, en Brasil, ¿no? Y hace años, vi que costaba pues $70,000 y a veces necesitan más de una cirugía, ¿no? Eh, y a veces tienes que estar en reposo por mucho tiempo para recuperarte, entonces es complicado. Claro, porque no es una cirugía simple, ni tampoco es siempre exitosa. ¿Te acuerdas la obra de teatro documental que vimos en el Centro Cultural Español, donde hay un hombre trans que cuenta todo este proceso y que fueron como 3 o 4 intentos, ¿no? Y que se infectaba y entonces había que hacerlo de nuevo y quedaban las cicatrices? No era una cosa fácil de hacer. Es una cirugía bastante compleja que tiene a veces muchas recaídas, ¿no? Muchas infecciones, porque es algo complejo, por ejemplo, el tema de que la uretra, pasar la uretra por el falo, y entonces ocurren muchas complicaciones, y es sumamente complicado, es sumamente difícil. Además, tampoco es necesario, ¿no? El otro día veía una entrevista de Susana Jiménez que le hace es una entrevista, hay que decirlo, de hace como 10 años, que le hace a un hombre trans que es modelo, dominicano que vive en Estados Unidos, un hombre guapísimo. Y ella insistía en preguntarle si se había hecho la faloplastía y cómo lo tenía y etcétera. Y entonces él le decía, pero eso es una cosa personal, ¿no? Te agregaron un... En un hospital y se lo hicieron, no sé cómo. No, pero digo, Sí. te agregaron un Sí. pitulín. Te digo algo, No sé yo. esas preguntas son bien íntimas. Ah, claro, ya sé. Pero estás en pareja... Sí, mi pareja es mujer transexual. una trans, Sí, claro. ella nació hombre y cambió a mujer. No es necesario esto. Ni que me lo preguntes, por supuesto, tampoco. No es necesario. Hay esa idea generalizada de que ya te operaste, entonces para que seas nuevamente la idea, ¿no? De el hombre completo, ¿no? Además, no todas las actividades heterosexuales son penetrativas y son iguales. No, absolutamente, ¿no? Y no necesitas eso para ser tú. O sea, si es algo que tú quieres, está bien, ¿no?
pero las demás personas no tienen por qué estarte preguntando si ya lo hiciste o no lo hiciste, ¿no? Y por lo tanto, y ahora vamos a los procesos legales, la exigencia en el proceso legal muchas veces de un juez que te exige esta operación para poder entonces darte la identidad en tu DNI, porque hay que decirlo, en este país no tenemos una ley de identidad de género, es decir, tenemos que enjuiciar al Estado peruano para que en una demanda te reconozca la identidad. Efectivamente, no tenemos una ley de identidad de género, a diferencia de muchos países del mundo y varios países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos, creo, un fuerte sector conservador y que está bien posicionado, sobre todo en el Congreso, que ha impedido que un proyecto que se presentó en 2016 y luego se ha vuelto a presentar, ni siquiera sea discutido, ¿no? Por eso actualmente los procesos tienen que ser judiciales. Como tú dices, tienes que presentar una demanda con un abogado y esperar que el juez, a su criterio, que puede tener muchos prejuicios, ¿no? Pueda decir que no, que sí, o que pueda buscar retrasarlo. Y que te humillen en la audiencia, ¿no? Que te hagan una serie de preguntas o que te quieran bajar la ropa. Que te pidan, ¿no?, una pericia física para ver si tienes las operaciones completas, entre comillas, ¿no? Sí. Claro, y hay que decirle a la gente que una ley de identidad de género no quiere decir que vamos a cambiarle de sexo a todos los niños, sino que las personas adultas que se perciben de una manera puedan de un modo mucho más administrativo hacer este cambio, y eso no va a tener ningún impacto en el resto de personas. Es decir, los heterosexuales cisgénero van a poder seguir conservando su identidad y van a poder seguir conservando su DNI, no les va a pasar nada, es decir, no hay ningún peligro a nadie. Lo único que vas a hacer es que la vida de una persona trans sea mucho menos difícil, con lo difícil que ya es. Sí. Si bien una ley de identidad de género no va a solucionar todos los problemas de las personas trans, es un primer paso hacia el reconocimiento del Estado de las personas trans y el inicio de la protección de sus derechos. Como dices, ya el cambio de nombre no sería un proceso judicial larguísimo, costoso, patologizante, sino que podría ser, como en Argentina, un proceso administrativo. Es como ir al RENIEC, hacer la solicitud y esperar 15, 20 días para poder cambiar tu nombre. ¿Y para qué queremos cambiar nuestro nombre? Para acceder a un trabajo digno, para acceder a un centro de salud sin discriminación, para poder alquilar una vivienda. Cosas que la gente común hace sin pensarlo, nosotros no podemos. ¿A qué problemas te has enfrentado cuando ven tu DNI? Yo actualmente mantengo mi nombre legal femenino. Me enfrento cada día a constantes maltratos, a burlas, en todo lugar, ¿no? Porque casi para todo necesitas tu DNI, ¿no? Para un trámite, para ir al policlínico, para ir a la clínica, para ir al aeropuerto. Y siempre hay problemas. Tengo que pasar por esos problemas por el nombre. En mi caso, he decidido no cambiarlo. Yo tengo no voy a decir la fe, porque es un término... Fantasioso. Sí, exacto. Que cree en lo sobrenatural. Tengo la convicción de que lo voy a hacer con la ley de identidad de género cuando se dé acá en el Perú. Eso me hace recordar que muchas personas trans pasan por lo mismo a diario. ¿A ti te ha ocurrido que tú muestras tu DNI y te dicen, no eres tú, el DNI te lo has robado, tú no eres esta persona? Sí, automáticamente ya eres sospechoso de algo, ¿no? Pero además, si se dan cuenta que eres trans, también empiezan las preguntas, las risas, ¿no? Gente que no tiene información o tiene prejuicios, solamente lo hace por
por hacerte pasar un mal rato también, ¿no? Claro, y el DNI lo tienes que entregar cada vez que entras a un edificio, cada vez que tomas un bus interprovincial, ya no te digo al aeropuerto, es decir, te estás sometiendo todo el rato a un entorpecimiento de tu fluir natural. Sí, solamente de vivir, de hacer lo que hacen los demás, se vuelve, se vuelve un proceso desgastante. Y yendo a la parte personal, si no quieres contestarme esta pregunta, no me la contestes. Pero cuando conoces a alguien con algún interés romántico o de otro tipo, ¿cuándo le das la explicación? Porque esto lo hablábamos con Godfrey Arbulu, que estuvo acá en el programa y que es una mujer trans, que no se te ocurriría siquiera que es una mujer trans, y ella decía que había que estar dando explicaciones porque si no luego la podían acusar de haber abusado de esta invisibilidad, digamos, que de lo trans. Sí, bueno, en mi caso personal yo soy una persona bastante aburrida, así que no salgo mucho ni eso, pero eh, en mi caso soy una persona trans abiertamente, ¿no? Entonces a donde voy más o menos ya todos saben que soy trans. O en todo caso, no es algo que oculte, entonces más o menos si de repente conozco a alguien y hay algún interés romántico, esta persona ya sabe, ¿no? Que soy trans. Sin embargo, sí creo que eh, uno debe informar a la otra persona previamente, si es que no sabe, ¿no? De que eres trans, para que las cosas fluyan, ¿no? Como deben fluir. Te voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta. ¿Es más fácil no parecer trans? Yo imagino que sí. O sea, si pienso en ser mujer trans, comparándome con ser mujer trans, es mucho más fácil, claro. Sé que las mujeres trans, como ya mencioné, sufren violencia física. Muchas veces no pueden salir a la calle, ¿no? Tienen que salir más tarde, en la noche, ¿no? Entonces, comparándome con una mujer trans, es más fácil, sí. Claro, en el caso de las mujeres trans, además, las echan de sus casas muy chicas, 13, 14 años, las echan a la calle y no pueden terminar el colegio, no tienen una educación y así la tuvieran porque la gente cuando hace su transición, conozco el caso de algunas amigas que han hecho su transición tarde, cuando ya tenían sus carreras y pierden sus trabajos. Es decir, tenían un trabajo de economista en un banco y de pronto hacen su transición y las echan a la calle y terminan tratando de buscar un trabajo en el que están subempleadas. Como si el hecho de cambiar tu apariencia hiciera que perdieras tus facultades y tus habilidades. Sí, tú sigues siendo la misma persona, solo que los prejuicios de los demás hacen que pierdas tu trabajo y que ya no puedas seguir tu vida profesional como lo estabas haciendo, ¿no? Pasando un poco a un tema un poco espinoso. La competencia deportiva de personas trans en deportes, por ejemplo, de fuerza o de otro tipo de habilidades. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino de si las mujeres trans deben participar en competencias de mujeres cisgénero y los hombres trans en Claro, competencias porque de hombres cisgénero? Claro, porque por ejemplo, si tú entraras a una competencia de box, ¿no? Con un hombre cisgénero, estarías en una desventaja corporal, porque por más testosterona que te hayas puesto, la musculatura desarrollada no es no es la musculatura de un hombre cisgénero. Y por el otro lado, hay una ventaja en el lado de en el lado de las mujeres trans, ¿o no? En el caso de los hombres trans, si hay un hombre cisgénero de mi talla, debería tener la misma consistencia muscular. Pero es un tema complejo. Pero lo que sí he notado es que es complicado. Por ejemplo, si estás estudiando en la universidad y eres una persona trans y quieres participar de un deporte, ¿en qué deporte participas? ¿En cuál te van a dejar participar? No te dejan participar. Entonces, es un tema
para pensarlo, creo yo, es un tema complejo. Yo sí creería que las mujeres trans deben participar en las competencias de mujeres cisgénero y los hombres trans también, ¿no? Si tienen... para participar en las competencias tendrías que tener las condiciones físicas similares, ¿no? Pero es un tema complejo que justamente abre el debate del deporte de las personas trans, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? ¿Y qué te parecería? Quizás estoy hablando de una estupidez, ¿ya? Pero yo soy especialista en hablar estupideces. ¿Qué te parecería que hubieran 4 categorías? Categoría hombre cisgénero, categoría hombre trans, categoría mujer cisgénero, categoría mujer trans. Entonces, de esa manera no se acabaría esta discusión. Podría ser una solución, sí, podría ser una solución. Pero también hay temas, he visto que, por ejemplo, hay corredoras, mujeres cisgénero, que al tener características muy masculinas las descalifican. Entonces, ¿cuán mujer hay que ser, entre comillas, para que te dejen participar, ¿no? Claro, sucedió con una boxeadora, ¿no? En las Olimpiadas. También creo que una corredora. Entonces, están examinando a las mujeres cisgénero cuántas características masculinas o cuánta testosterona tienen cuando siendo mujeres biológicas, para ver si compiten o no compiten, ¿no? También es complejo, pero un poco ahí debatible, ¿no? Una mujer cisgénero, ¿por qué no puede participar? O sea, por tener de repente muchas hormonas masculinas, pero sí, así nació. Claro, es una discusión difícil justamente por eso es un conflicto, ¿no? Sí, creo que el deporte debe darse más que por competir. Pero bueno, son ideas propias. O sea, creo que el deporte debe darse de una forma más recreativa, porque al final, digamos, la competencia en los hombres cisgénero, ¿quién gana? Gana el más fuerte, entonces al final gana quien tiene más hormonas masculinas. No, depende del deporte, ¿no? Y depende de la competencia, ganará el que ha entrenado más, el que tiene una mejor estrategia, el que tiene de pronto, si es un deporte de resistencia, de pronto si es un deporte de fuerza, de pronto si es un deporte de estrategia. Ahora, cuando es un deporte en grupo también es distinto, ¿no? Porque ahí tiene que ver muchísimo el entrenador y la estrategia grupal. Sí, bueno, eso es un tema justamente para abrir el debate, creo yo, ¿no? ¿Y qué opinas de las parejas trans? Que hay un hombre trans y una mujer trans y se embarazan y tienen hijos. Me parece muy bien. Un hombre trans puede tener distinta orientación sexual, puede ser heterosexual si le atrae física, romántica o sexualmente a una mujer. Puede ser gay, ¿no? Si le atrae un hombre, ya sea cisgénero o transgénero, o puede ser bisexual, ¿no? Entonces, si de repente desean tener hijos y los pueden tener, me parece muy bien. Me parece justamente otra forma más de la diversidad, ¿no? Una pareja de hombre y mujer trans, ¿no? Claro, porque además de pronto se nos había olvidado hacer la especificación de que una cosa es tu identidad, es decir, cómo te percibes y cómo te identificas, y otra cosa es tu orientación. Tu orientación es cuál es la pareja que eliges. Tu orientación sexual es una cosa y tu identidad es otra. Sí. La orientación sexual es quien te atrae física, sexual o románticamente. Entonces puedes sentirte atraído por un hombre, por una mujer, por ambos. También está la pansexualidad, que las personas pansexuales se sienten atraídas más que por el sexo biológico o el sexo o la identidad de género por otro ser humano, ¿no? Sin estar pensando en quién, ¿no? Lo que yo veo, no sé porcentualmente, no sé si hay un estudio, pero son más visibles las mujeres trans que los hombres trans. Yo por eso, dentro de las cosas, por eso te agradezco enormemente que hayas venido a conversar con nosotros. Pero ¿por qué las mujeres trans están más representadas
en contenidos culturales, en películas, en la farándula, en las redes sociales, y los hombres trans son, en cierta medida, no te voy a decir que invisibles, pero sí pasan más caletas. Sí, yo creo que las identidades de las mujeres trans, o sea, yo creo que las mujeres trans siempre han sido más visibles. En distintas épocas y en distintas culturas, las fafafines, etcétera. Eh, en mi opinión, yo creo que podría ser, justamente porque siempre han sido visibles, siempre han habido referentes. Y también porque muchas veces a nosotros los hombres trans nos socializan, nos crían como para ser mujeres, ¿no? Más callados, más para no expresarnos tanto, ¿no? Entonces, creo que las identidades trans masculinas es algo más o menos que reciente, digamos, en cuanto a, no reciente en cuanto a su existencia, porque también siempre ha existido, pero en cuanto a su visibilización, ¿no? Hay una tarea pendiente, ¿no? De parte de ustedes, de generar sus productos culturales, películas, no sé. Hay películas extranjeras en cuanto a hombres trans o masculinidades trans, efectivamente en menor cantidad que contenido cultural de mujeres trans. Es algo pendiente que creo que es un proceso, ¿no? Ya que nuestra visibilización, digamos, es más o menos reciente, digamos, que creo que se va a dar más a futuro, pero que también necesita cierto apoyo, ¿no? De repente, porque no ha de ser no ha de ser fácil hacer una producción, no sé, algún documental. Pero De repente, la puedes hacer con tu teléfono. O sea, Wesley Verástegui hizo Sin Vagina Me Marginan con su celular y después hizo 2 o 3 películas más. Y cuando la situación es precaria, la arreglas de manera precaria. Y no veo que tengan ustedes una representación, por ejemplo, en la televisión. O sea, nosotros hemos tenido a Ernesto Pimentel ahí poniendo la pata en la mesa, y luego aparecieron, bueno, Jaime Bailey, Beto Ortiz, etcétera, ¿no? Bruno Pinasco, gente que nos representó, y Coco Marusix, que representó en los 80 las mujeres trans, etcétera. Los hombres trans, me parece que falta que se lancen a la piscina, a la vida pública. Yo por eso te agradezco y te reconozco una vez más el que estés dando la cara. sí, es algo pendiente, pero sí, nuevamente creo que es un proceso y que en ese proceso estamos. Creo que hay mucho talento trans y que pronto, me imagino, en el proceso va a irse dando. Claro, yo sé que hay mucho talento de hombres trans, hay escritores, hay obviamente deportistas, cantantes, y que deberían ser una presencia incluso política. O sea, si tú te das cuenta, en estas elecciones las mujeres trans están representadas, pues está Lucrecia Black, está Gaela, ¿quién más está? Leila Huerta. Leila Huertas. Y de hombres trans, ¿por qué no está Jessie postulando a un cargo? En el futuro, tal vez, ¿no? Sí, yo creo que es una tarea pendiente, como dices. Nos falta más meternos en política, que justamente ahí es donde podamos incidir en que se hagan políticas públicas para personas trans. Y sí, yo creo que pronto, ¿no? Yo de repente no tengo conocimiento de que hayan candidatos trans, masculinidades trans ahora en este proceso, pero yo estoy seguro que en el próximo ahí vamos a estar. Sí, porque y a mí me parece importante, así como tú descubriste un referente en Myers, en este documental,
convertirte en un referente, ¿no? Para que los niños trans que estén pasando ahora por esa etapa difícil vean y digan, oye, mi vida no va a ser tan marginal, aquí está y esto es lo que voy a hacer. Claro que las redes ayudan y las series extranjeras y todo, pero no hay nada tan valioso como contar con referentes de tu propio país. Es decir, porque eso no solamente les transmite que sí se puede ser, sino que lo puedo hacer y puedo ser aquí. Sí, 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 es importante que hayan referentes. Eh, Me hubiera gustado a mí tener un referente, entonces sí, es importante. eh, Te hace ver que es posible y acá en el Perú no lo ves tan lejano como en Estados Unidos, ¿no? Sientes que tú mismo, tú puedes lograr todo lo que quieras, ¿no? ¿Eres una persona feliz? Me, me eh, considero que estoy en paz conmigo mismo, que estoy tranquilo. Creo que la felicidad no es como un objetivo, sino es como momentos que, que vives a lo largo de tu vida y que sí, sí me siento, puedo decir que me siento feliz. La pregunta tiene una trampa, Ah, ¿ya? ya. Porque la pregunta es, básicamente, ¿en qué momento dejaste de sentir que estabas haciendo una transición y ya estabas viviendo? Es una pregunta, es difícil de responder porque no hay un momento preciso, eh, pero está en el intermedio, ¿no? Entre sentirme yo en empezar de repente el tratamiento hormonal, de repente operarme, pero más que nada creo que está en en un momento en el que te aceptas a ti mismo, te quieres a ti mismo, te, creo que te valoras a ti mismo. Y eso ocurre no en un momento, es, es, es un espacio de tiempo. No sé si tú sabes lo valioso que es tu testimonio, a cuántas personas estás ayudando, a cuántas personas estás representando y a cuántos niños estás haciendo la vida más feliz por el camino que has recorrido. Has recorrido un camino escabroso, tortuoso, difícil, oscuro, pero que has ido iluminando con tu propio gesto, con tu propio esfuerzo, con tu propia persistencia. Y, y yo creo que eres un ejemplo. Yo creo que eres un ejemplo de muchas cosas, pero específicamente eres un ejemplo de lucha para defenderte y defender lo que tú eres. Te agradezco, agradezco tus palabras. No creo ser un ejemplo, pero si en algo ayuda que yo esté hoy día acá a alguien, eso me va a hacer sentir bastante contento, de alguna forma satisfecho. Mira, Jessy, te voy a contar que para nosotros no es fácil conseguir a los invitados del programa. No todo el mundo acepta. Incluso gente gay no acepta porque no quiere hacerse visible. Y no tenemos auspiciadores justamente porque el tema también les molesta. Entonces, el hecho de que tú vengas a dar la cara, que seas el primer hombre trans que da la cara en este programa, a mí me parece que es un gesto de absoluta valentía. Y como dice la Concha Piquer, aquí no hay plaza, ni nombre, ni traje, tabaco y oro. Acá hay un niño muy hombre que está delante de un toro. Así que yo te quiero agradecer que hayas venido, que nos hayas compartido tu vida, que es brillante y que es un ejemplo y que es representativa de lo que pasan muchos hombres trans y muchas mujeres trans también, porque comparten este ataque familiar y este ataque de la sociedad y esta dificultad para poder vivir como uno es. Si ya la vida es difícil, vivirla como una persona trans es triplemente jodida. Así que por favor, háganles la vida un poco menos difícil. Y yo te quiero dar la cámara.
que es esa tu cámara, para que te dirijas a todo el país y que te dirijas a todas las familias que tienen un hijo trans y les des esperanzas. Sí, decirles, las personas trans no están enfermas. Las personas trans son una forma más de la diversidad de los seres humanos. A los padres y familiares de personas trans, apoyen a sus hijos, quiéranlos y demuéstrenles que entienden su identidad. Eso les va a ayudar mucho para que puedan florecer, para que no pase que no quieran vivir. A los chicos y chicas trans, sean fuertes, resistan, busquen redes de apoyo, amigos, familiares y simplemente vivan con su identidad. Y que hay una luz al final del túnel. Hay una luz hay una luz al final del túnel, sí. Y no es un tren que está viniendo en contra. No, al contrario. Hay que luchar por nuestros derechos. Lo vamos a lograr. Jesse, querido, muchísimas gracias. De verdad que estoy inmensamente agradecido. Yo, toda la producción del programa, y estoy seguro que toda la gente que nos ha visto hoy día y ha escuchado tu testimonio se ha sentido gratamente impresionado por ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. Ustedes saben, queridos amigos, que si quieren saber más de estas y otras historias, pueden encontrarlas en Crónicas Maricas y en Otras Crónicas Maricas, que son 2 libros distintos, uno dedicado al siglo XX y el otro dedicado al siglo XXI. Si están en cualquier parte del mundo, lo ordenan por Busca Libre. En Lima están en todas las librerías, y si ustedes leen en digital, lo pueden conseguir también en Amazon. Hemos estado una vez más con la producción de Sabino Álvarez, con Julio Alba en los controles, haciendo así sus deditos, y con Sharon en la producción de Metro Studio. Querido Jesse, nuevamente, mis respetos. Gracias, Javier. Y con ustedes, un beso enorme y una risa inmensa.